Hey, en este video te explicaré cuál fue la metodología utilizada para mi video ensayo El socialismo es una bomba de tiempo. Si te perdiste el video con los resultados o si gustas repasarlo, te dejo el link en la descripción. Pero si ya lo viste o quieres dejarlo para después, recapitulemos brevemente. En el primer video planteé la pregunta de investigación: ¿cuáles son los resultados económicos del socialismo en Latinoamérica? Mi hipótesis: el socialismo es una bomba de tiempo. Como vimos en los resultados, es cierto, el socialismo trae miseria, siempre. Latinoamérica no es la excepción. Ahora bien, queda la pregunta: ¿cómo se hizo esta investigación? ¿Bajo qué criterios? Iniciemos con las condiciones de análisis, la delimitación, por así decirlo. Si nos interesa conocer los resultados económicos del socialismo, necesitamos saber qué países se encuentran bajo distintas formas de implementación del socialismo. Así pues, una primera condición para filtrar y delimitar nuestro análisis es seleccionar aquellos países que a la actualidad tengan un gobierno bajo el mando de un partido socialista, populista, marxista, leninista o comunista, que a efectos prácticos da lo mismo. Segundo requisito, que el país sea latino, porque al menos en estos videos estamos hablando de países latinoamericanos. Tercer requisito, consideraremos el siglo XXI hasta la fecha. Como mínimo, si existiese información anterior, entonces tendremos en cuenta los últimos 30 años, desde los 90s. Y ya está, con esos tres criterios ya hemos delimitado nuestra investigación y podemos elaborar tranquilamente nuestra lista de países. Y es justamente por la primera condición que países como Chile o Brasil no figuran en este análisis. Aunque es cierto que en su momento tuvieron gobiernos socialistas, hoy por hoy, gracias a Dios, no los tienen. De estos países hablaremos en otro video, en uno sobre países en reparación. A efectos prácticos, nuestra delimitación es sencilla y no precisa cambios. Países latinos con gobiernos actualmente de izquierda. Pero para darle un toque malévolo a nuestras condiciones de análisis, consideremos como cuarto requisito que los países de nuestra lista deben ser considerados de tercer mundo, subdesarrollados. O bueno, ya, en vías de desarrollo, para que los zurdos no se ofendan. Lo divertido es que este filtro no cambia significativamente nuestra lista. Idealmente, podría utilizarse esta condición de análisis para filtrar a aquellos países que sean too big to fail. Pero, reitero, incorporar esta condición de análisis no repercute significativamente, no afecta de forma significativa la composición de nuestra muestra. Esto quiere decir que de antemano los países socialistas no llegan al grado de ser considerados desarrollados, ni con 30 años de socialismo, y en algunos casos, como Cuba, mucho más tiempo. Otra condición que tampoco repercute significativamente en nuestro análisis, pero que podemos incorporar de igual manera con estos fines: seleccionar aquellos países con un PIB per cápita menor a $30.000 americanos. ¿Por qué $30.000? Porque de esta manera consideramos el promedio y una desviación estándar. No estamos fijando un PIB per cápita demasiado bajo para jactarnos de que, oh, pobres países socialistas. No, estamos siendo honestos, transparentes aquí y estamos fijando el PIB per cápita promedio. Aunque bien sabemos que el PIB per cápita no es exactamente la mejor medida de riqueza ni de bienestar, pero aún así, el incorporar esta otra medida en nuestras condiciones de análisis no filtra, no descarta, no elimina de nuestra lista países que actualmente se encuentren bajo regímenes socialistas. Es decir que ni empezamos la investigación, recién estamos delimitando y ya vamos comprobando que los países socialistas no generan riqueza. Entonces, ¿qué países analizaremos? En orden alfabético tenemos Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Dadas las condiciones,
pasemos ahora a nuestros factores de análisis. ¿Qué elementos decidí analizar respecto a los países en mi lista? En primer lugar, el comportamiento histórico del Producto Interno Neto, en términos porcentuales, donde fuera posible. Caso contrario, se utilizará el PIB, Producto Interno Bruto. Además, decidí considerar el comportamiento del déficit fiscal, o superávit si es que lo hubiera. Así también estoy considerando el comportamiento de la deuda pública, la tasa de desempleo, la tasa de inflación, el comportamiento del tipo de cambio y el comportamiento de las reservas internacionales. Ahora bien, como mencionaba en el video con la propuesta de investigación, hay que ser sinceros con los datos. No se trata simplemente de averiguar todos estos factores de análisis para los países señalados. En el periodo de tiempo especificado, debemos considerar cuál era la posición política del partido de turno para cada año. Es decir, en qué posición del espectro político se encontraba el gobierno para cada gestión, cosa tal que los resultados, favorables o desfavorables, se le atribuyan al responsable. Hasta aquí ya definimos qué factores se analizarán, de qué países y de qué periodo de tiempo. Nuestra pregunta de investigación está dada. ¿Cuáles son los resultados económicos del socialismo en Latinoamérica? Ahora nos falta una hipótesis. Si bien reconozco que por motivos sensacionalistas marqué inicialmente como mi hipótesis que el socialismo es una bomba de tiempo, metodológicamente establecí otra hipótesis, una que guarda mayor relación, coherencia con la pregunta planteada, bajo los principios del positivismo. Como hipótesis nula, H0, podríamos decir que los resultados económicos del socialismo fueron positivos para Latinoamérica, si eso dijesen los datos. Pero nuestra hipótesis alterna, la que de hecho se demuestra, se comprueba y se acepta en la investigación, indica que los resultados económicos del socialismo fueron negativos para Latinoamérica. Esto significaría que el socialismo no funciona y que de hecho el socialismo es una bomba de tiempo, porque eventualmente te arruina la economía. Y aquí me viene otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda el socialismo en destruir una economía? ¿Cuánto tiempo tarda en dañarla en distintos niveles? Dejaremos estas interrogantes para otro video. Porque primero, metodológicamente siendo correctos, queremos comprobar cuáles fueron los resultados, si positivos o negativos. Aunque como vimos en el anterior video, fueron negativos. Así que eventualmente calcularé cuánto tiempo tiene un país para arruinarse gracias al socialismo. En promedio, porque obviamente depende de las condiciones de partida. No es lo mismo un país súper rico que un país que ya inicialmente era más o menos pobre. Y esto también podría conllevar al estudio del punto de no retorno. Pero reitero, esto para futuros videos. Ahora estamos hablando de la metodología utilizada en mi anterior video. ¿Qué nos falta? Tenemos hipótesis, tenemos preguntas de investigación, tenemos la delimitación, fuentes. En mi caso, yo me referencié al Banco Central, al Ministerio de Economía y al Buró, Departamento o Instituto Nacional de Estadística para cada país. No obstante, dato curioso, los países socialistas no publican mucha información económica. Y si la publican, no comparten su metodología o no es de fiar. Por dos razones. Primero que nada, como sus resultados suelen ser negativos, los camuflan, cocinan datos, cambian la información. Segundo motivo, y con seguridad el más importante, no puedes realizar cálculo económico si intervienes los mercados. Porque los precios, tus indicadores no son reales. Puedes calcular un aproximado, ya, pero no es 100% verosímil. No se sostiene. Las cantidades ofertadas no corresponden a la cantidad demandada. Hay desequilibrios por la intervención o los bienes como tal. La fabricación en sí misma no corresponde con las características o necesidades establecidas por parte de los consumidores. No encaja con sus intereses. Cuando un gobierno planifica o interviene, se corta la libertad y la creatividad empresarial.
reduces posibilidades. Los productos existentes no son lo que podrían haber sido, o directamente hay productos que a lo mejor ni siquiera llegan a existir. Así pues, carentes de información, caemos en ineficiencia. Vean a Cuba, vean a Venezuela. O bueno, para no caer en ejemplos tan drásticos, ¿qué nos dice el tipo de cambio oficial en Argentina? No dice nada, no refleja la realidad del mercado, de las necesidades o intereses de la gente. La gente quiere dólares, quiere más dólares. Y esto no se refleja en el precio de los dólares según el tipo de cambio oficial. Para hacer cálculos sustentables, verosímiles, necesitamos al dólar blue, al dólar negro del mercado paralelo, o mejor dicho, del mercado. Por lo tanto, para no limitarnos a lo que dice el gobierno, como fuente adicional, deberíamos considerar al Banco Mundial y CEPAL, entre otros organismos, que además son más transparentes en la recolección de datos, sino quizás más imparciales. Pero además es imperativo considerar al sector privado, a los agentes independientes, ajenos al gobierno, quienes recaban información a partir de su experiencia de primera mano con este mercado. Así pues, podríamos añadir a nuestras fuentes a entidades como Statista, Bloomberg, Investing, Datos Macro, entre otros. Teniendo en claro todos los puntos mencionados hasta el momento, nuestras condiciones y delimitación, los factores de análisis, la pregunta de investigación, la hipótesis y las fuentes, ¿cuál es el siguiente paso? La recolección de datos, su procesamiento y el respectivo análisis. Pero, como bien señalé en el video sobre la metodología de mis videoensayos, no compartiré el marco práctico para no aburrirles, a menos claro que mis seguidores así lo pidan. Sin embargo, en la descripción del video, YouTube, Facebook, encontrarás un link para descargar mi hoja Excel con todos los datos y gráficos. Además, encontrarás un segundo link para consultar las fuentes utilizadas. Técnicamente hablando, hasta aquí llegaría nuestro video de hoy. No obstante, solo como un extra, ¿a qué países de otras regiones del mundo tendríamos que analizar si excluimos la condición limitante de Latinoamérica, conservando las demás condiciones, ceteris paribus? Dicho de otra forma, ¿qué países cumplen nuestras condiciones de análisis más allá de Latinoamérica? Países europeos. Debo admitir que me es grato que ningún país europeo cumple con las condiciones inicialmente establecidas de análisis. Los países víctimas del comunismo soviético, que ahora forman parte de la Unión Europea, hoy tienen gobiernos liberales o independientes y se encuentran en reparación. Todavía son pobres en comparación con Alemania, Suiza y los países nórdicos, así que hablaremos de ellos en otra ocasión. Y no, los países nórdicos no son socialistas. De hecho, el primer ministro de Suecia desmintió públicamente a Bernie Sanders. Les dejo el link en la descripción. Sin embargo, sí debemos admitir que algunos de los países escandinavos en el pasado sí intentaron aplicar medidas socialistas. Y les fue mal. No les fue mal intentando aplicar las medidas socialistas. Lograron implementarlas, pero estas medidas trajeron malos resultados, tanto en lo económico como en lo social. En lo que refiere a España, su desempeño económico y social deja mucho que desear. Su gobierno es socialista, pero están anclados al euro y a la Unión Europea, así que no les analizaremos en este video. Pero sepan, querido público, que los problemas de España se deben al socialismo, se deben a un Estado demasiado grande. Si no colapsan, si no caen, la razón por la cual se mantienen a flote es gracias al libre mercado europeo. Es gracias a la descentralización de poderes monetarios. Descentralización paradójica y divertida porque de hecho más bien el poder monetario de Europa está centralizado en el euro y en el Banco Central Europeo, pero de alguna manera es descentralización porque España no puede jugar con su política monetaria de forma autónoma. Pero estos detalles los analizaremos en otro video. Dejemos a España de momento y hablemos ahora de Grecia. Todos sabemos que Grecia quebró el 2010. Cumplen mis principales condiciones de análisis, pero
con la excepción de que su gobierno actualmente no es de izquierda. Sin embargo, si menciono a Grecia es porque tengo un dato curioso, fun fact bajo la manga. ¿Quién era presidente de Grecia cuando Grecia se fue al demonio? Este tipo, Karolos Papoulias, si no me falla la pronunciación. Ok, ¿y qué con este tipo? ¿Cuál era su partido? El partido PASOK. ¿Y qué significa en español esta sigla? Movimiento Socialista Panhelénico. Sí, así es. Grecia se fue al demonio por el socialismo. De hecho, en otro video hablaremos sobre las economías de Grecia, de España y como un extra, Italia. Ah no, esperen, perdón, me equivoqué. Si hay un país europeo, aunque es más asiático, pero europeo, que tiene menos de $30,000 de PIB per cápita, no es considerado un país desarrollado y tiene un gobierno zurdo. Rusia. Muy bien, Putin. De hecho, Rusia tiene un PIB per cápita menor al de España o Grecia. Sobrinos, no se crean discursos zurdos. Rusia no es una potencia. Y no empecemos a hablar de Rusia porque tendríamos que mencionar uno de los mayores escándalos de corrupción respecto a Vladimir Putin y su grupo, sus inmediatos. Todo descubierto, dado a la luz gracias al opositor Alexei Navalny. Dejemos Europa. ¿Qué tal si hablamos de África? Países africanos. La economía de Tanzania tenía una de las mayores tasas de crecimiento de África Occidental, hasta que Julius Nyerere implementó el Ujamaa, que significa socialismo y hermandad, en lengua swahili. Hoy, Tanzania es uno de los países más pobres de África. Más o menos lo mismo le pasó a Ghana, bajo el gobierno de este tipo, Kwame Nkrumah, a quien se le ocurrió implementar el socialismo como modelo económico del país. Otro país que cayó gracias al socialismo africano es Zimbabue, porque a Mugabe le pareció una buena idea colectivizar los medios de producción a finales de la década de los 80. ¿Quieren fuentes? Les dejo algunos links en la descripción. En otras regiones del mundo podríamos mencionar a Irán, que apoya a los gobiernos narcosocialistas de Latinoamérica, o podríamos hablar de Corea del Norte. Y si hablamos de Corea del Norte tendríamos que empezar a mencionar los fracasos del comunismo chino. La lista es larga, bien sea que hablemos de Latinoamérica, Europa, Asia, África o cualquier región del mundo. Pero el mensaje es el mismo de siempre. El socialismo no funciona.